La filosofía de Nietzsche gira en torno a un concepto que aparece con frecuencia en sus escritos: la debilidad. Nietzsche acusó a Platón de debilidad porque es el filósofo prototípico que busca refugio en su llamada Hindu Wealth, un mundo de metafísica que está ontológicamente apartado del mundo material y físico. La teoría de las formas de Platón es un gran ejemplo de esta idea indral, y según Nietzsche, también es la original. El cielo del cristianismo, el cosa en sí de Kant, la voluntad de Schopenhauer, en la visión de Nietzsche, no son instancias separadas de diferentes indrals, sino evoluciones de una idea general que comenzó con Platón. La razón por la cual Nietzsche llamó provocativamente a Platón un cobarde, es porque en su estimación, esta idea de las formas fue pensada como un refugio frente al mundo material. Este concepto le permitió a Platón alejarse del mundo físico, y Nietzsche ve esto como una señal de debilidad y cobardía. Platón es un cobarde ante la realidad, por lo tanto, se refugia en lo ideal. Según Nietzsche, otra manifestación de debilidad es la dialéctica. Un hombre recurre a la dialéctica solo cuando no tiene otros medios a su disposición. La gente sabe que despierta sospechas con ella y que no es muy convincente, nada se disipa más fácilmente que el efecto dialéctico. Esto lo demuestra la experiencia de cada reunión en la que se llevan a cabo discusiones. Solo puede ser la última defensa de aquellos que no tienen más armas, y Platón también cae víctima de esta debilidad. Nietzsche llama al diálogo platónico una forma de dialéctica infantil. Para él, esta dialéctica es despreciable, autocomplaciente y pueril. Pero Sócrates es el ejemplificador de esta forma de dialéctica. Según Nietzsche, con Sócrates comienza la auténtica revolución de la dialéctica, que se afianza incluso hasta el punto de trastornar completamente la antigua sociedad y el orden ateniense. Con Sócrates, el gusto griego se orienta hacia la dialéctica. Lo que ocurre en primer lugar es que el gusto noble es derrotado, y con la dialéctica, la multitud alcanza la cima. Antes de la época de Sócrates, los modales dialécticos eran evitados en la buena sociedad y se les consideraba mala educación, de hecho, se les advertía a los jóvenes que se alejaran de ellos. Todo esto para decir que, según Nietzsche, la dialéctica, es decir, tener una discusión o un argumento, es una señal de debilidad. Dado lo anterior, surgen varias cuestiones. La primera es la siguiente: si Nietzsche afirma que argumentar es propio de las personas débiles, pero pasó toda su vida escribiendo libros, que no son más que otra manera de hacer argumentos, él mismo cae en lo que critica en los demás. ¿Acaso no hace esto, que él también sea débil? Hay dos acusaciones dentro de esto. La primera es una acusación de hipocresía, la segunda es una acusación de debilidad. Veamos primero el problema de la hipocresía. Debemos entender que existe algo de verdad en esta crítica. Nietzsche, especialmente en su obra más tardía, donde la distinción entre lo fuerte y lo débil se vuelve más importante para su filosofía, piensa que argumentar es una señal de decadencia o debilidad. Los poderosos no necesitan convencer, simplemente dan una orden. Pero, ¿acaso el filósofo alemán no está justificando su filosofía al intentar convencernos de ella? ¿Realmente debe un filósofo practicar lo que predica? No todos los filósofos tienen la misma respuesta a esta pregunta. Epicteto, por ejemplo, creía que la filosofía es acción y que ser un buen filósofo significa no solo pensar bien, sino también hacer el bien. El primer y más necesario tema en filosofía es la aplicación práctica de los principios. Este sentimiento lo comparte un famoso estoico de nombre Marco Aurelio, que dice: no pierdas más tiempo discutiendo sobre qué debería ser un buen hombre, sé uno. De igual manera, es difícil imaginar a un Diógenes hipócrita, en cuya vida apenas había diferencia entre la teoría y la práctica. Pero este sentimiento no es universal. Por ejemplo, Schopenhauer no veía ningún problema en ser un filósofo hipócrita. Tal como cita en su obra Parerga y Paralipómena, y cito: no es más necesario que un santo sea un filósofo, que un filósofo sea un santo. Así como no es necesario que un hombre perfectamente bello sea un gran escultor, o que un gran escultor sea él mismo un hombre hermoso. En general, es una extraña exigencia para el moralista que enseñe una virtud que no posea él mismo. ¿Debe un filósofo practicar lo que predica, o debe su trabajo consistir solo en pensar, no tanto en hacer? Estas son preguntas interesantes. Pero esto es solo un problema superficial acerca de la relación entre palabras y acciones en general. Lo que quizás sea más interesante no es la cuestión de la hipocresía de Nietzsche, sino una segunda acusación que discutimos antes, la acusación de debilidad. En El crepúsculo de los ídolos, dice que la dialéctica o hacer un argumento
es la última herramienta de alguien que no tiene otros medios a mano. Pero el alemán hace esta afirmación en un libro de filosofía, cuya naturaleza misma es dialéctica. Hace un argumento contra los argumentos y sostiene que solo los débiles hacen argumentos. ¿Acaso esto significa que Nietzsche mismo es débil? A menudo, la crítica se presenta con la suposición de que Nietzsche debió haberse considerado a sí mismo fuerte para estar en posición de clasificar a sus enemigos como débiles. Dado lo anterior, la situación es mucho más compleja que la imagen de Nietzsche, el hombre fuerte, mirando desde arriba a los filósofos del pasado y llamándolos débiles, como si él fuera superior a ellos. Creer esto, es decir que, de alguna manera, Nietzsche pasó por alto esta contradicción tan evidente en su pensamiento. Qué extraño es decir que los argumentos son para las personas débiles en un libro de filosofía lleno de argumentos. El introspectivo Nietzsche, el psicólogo innovador, ¿acaso realmente pasó por alto este defecto en su propia psique? Como referencia, consideremos lo que Sigmund Freud dijo sobre Nietzsche, y cito: Nietzsche desarrolló un conocimiento más penetrante de sí mismo que cualquier otro hombre que haya vivido, o que probablemente vivirá. Ahora consideremos lo que Nietzsche dice sobre sí mismo. El primer capítulo de su autobiografía, Ecce Homo, comienza con el alemán hablando sobre su mala salud. Por ejemplo, echemos un vistazo a este pasaje. En mi 36º año, alcancé el punto más bajo de mi vitalidad. Aún vivía, pero mis ojos no podían distinguir nada que estuviera a 3 pasos de mí. En ese momento, era el año 1879 y renuncié a mi cátedra en Basilea. Pasé el verano como una sombra en San Moritz, y el invierno siguiente, el más sombrío de mi vida, como una sombra en Nápoles. Ese fue mi punto más bajo. Todo el párrafo de apertura va en gran detalle sobre la mala salud de Nietzsche, porque todo lleva a un punto que quiere dejar claro, que él mismo es un decadente. Sin embargo, mucha gente sigue señalando lo hipócrita que es Nietzsche al llamar débiles a Sócrates y Platón, mientras él mismo sufrió de mala salud durante toda su vida, como si él no fuera consciente de esto. De hecho, el propósito completo del fragmento de apertura de su autobiografía es dejar claro cuán mala era su salud, porque fue precisamente esta decadente salud la que le permitió convertirse en un experto en cuestiones de decadencia. Habla sobre el proceso de escritura de Aurora, una de sus obras más tempranas, en la que, en sus propias palabras, comenzó su campaña contra la moralidad, un verdadero punto de inflexión en su desarrollo intelectual. Nietzsche, en su obra Aurora, escribió lo siguiente: el invierno que siguió a mi primer invierno en Génova trajo consigo esa dulzura y espiritualidad, que son casi inseparables de la extrema debilidad física, en forma de aurora. La perfecta lucidez y satisfacción, la exuberancia sabia, incluso que refleja esta obra, coincide en mi caso no solo con la más profunda debilidad fisiológica, sino también con un exceso de sufrimiento, en medio de la agonía de un dolor de cabeza que duró 3 días, acompañado de una violenta náusea. Estaba poseído por una claridad dialéctica singular, y en sangre fría, entonces pensé en cosas para las cuales en mis momentos más fuertes, no soy lo suficientemente valiente, no lo suficientemente sutil, no lo suficientemente frío. El punto más amplio aquí es que Nietzsche admite abiertamente que él mismo es débil, porque, después de todo, ¿cómo no podría serlo? Él creció en una cultura cristiana, en un ambiente intelectual protagonizado por Kant, Schopenhauer y Hegel, siendo parte de una tradición que se remonta hasta Sócrates y Platón, 2500 años antes. Cuando Nietzsche critica o condena la decadencia, está hablando, en gran medida, de sí mismo. Como cualquier otro, era hijo de su tiempo. De hecho, él dice que era tan decadente, tan enfermo y tan débil, que su constitución enferma fue precisamente lo que lo hizo un experto. Sabía de qué estaba hablando por experiencia. No obstante, por más que Nietzsche admite su fragilidad, también dice, de manera clara, que es lo opuesto a sus propias decadencias. Tal como expresa, y cito: aparte del hecho de que soy un decadente, también soy el reverso de tal criatura. Nietzsche se asigna a sí mismo una vitalidad extraordinaria. Convierte su enfermedad en una ventaja, usándola como fuente de voluntad. Como argumenta el alemán en su obra Ecce Homo. Es a la luz de esto que ahora reflexiono sobre el largo periodo de malestar que sufrí. Parecía como si hubiera redescubierto la vida, incluyendo mi único ser. Saboreé todas las cosas buenas e incluso las banalidades, de una manera que no era fácil para los demás. De mi voluntad de salud y vida hice mi filosofía, porque esto debe ser comprendido a fondo. Fue durante aquellos años en los que mi vitalidad alcanzó su punto más bajo, cuando dejé de ser pesimista.
El instinto de autosuperación me impidió adherirme a una filosofía de pobreza y desesperación. La razón por la cual Nietzsche pudo hacer esto, y otros decadentes no, es porque al final, Nietzsche creía que poseía una naturaleza intrínsecamente sana, a diferencia de otros decadentes que eran en su núcleo, simplemente enfermos. Nietzsche se presenta como una especie de ser con dos caras, tanto enfermo como sano al mismo tiempo. Esta doble trayectoria de experiencias, su acceso a dos mundos que parecen tan opuestos, se refleja en cada detalle de su propia naturaleza. Él mismo es su propio complemento. Esta doble naturaleza es, en última instancia, lo que le permitió trascender su decadencia y ver una salida de ella. Así que esto nos lleva de nuevo a la acusación de hipocresía. ¿Acaso es Nietzsche hipócrita cuando escribe un libro de filosofía y construye un argumento para intentar convencer a sus lectores de algo? Nietzsche admite abiertamente su debilidad, y no pretende ser el arquetipo del hombre fuerte o del guerrero idealizado. Sin embargo, los críticos insisten en que debe presentarse como algo completamente distinto. De hecho, él mismo se describe como decadente en varias ocasiones en su autobiografía. Entonces, ¿cuál es el problema exactamente? Nietzsche diagnosticó la afección de su tiempo y cultura, una época en la que él mismo vivió. Así que, por supuesto, debe haber estado enfermo él mismo, o al menos en parte. Reconoció este hecho, lo abrazó, e incluso lo utilizó como trampolín para lanzar su cura. Recuerda que mencionamos antes, que Nietzsche se veía a sí mismo tanto enfermo como sano. Su enfermedad, escribió, no era una parte fundamental de su ser, sino más bien un accidente que le ocurrió. Nietzsche mantenía que, en lo esencial, nació con una naturaleza intrínsecamente sana. Él sabe esto porque se curó a sí mismo, al menos, eso es lo que nos cuenta en su autobiografía, y cito: «Me puse a mí mismo en mis propias manos, me restauré a la salud». La primera condición para el éxito en tal empresa, como admitirá cualquier fisiólogo, es que en el fondo un hombre debe ser sano. Una naturaleza intrínsecamente mórbida no puede volverse saludable. Este proceso de sanarse a sí mismo, y tomar el control de su destino, es entre otras cosas, una característica de alguien que es lo opuesto a un decadente, y por supuesto, así es como Nietzsche se describe a sí mismo. Define remedios para las heridas, y sabe cómo convertir accidentes graves en su beneficio propio. En pocas palabras, lo que no lo mata, lo hace más fuerte. Pero, ¿no es esto una salida fácil? Qué conveniente que Nietzsche se considerara la excepción, uno de los pocos, o tal vez incluso el único, lo suficientemente saludable, como para trascender la enfermedad que controlaba su época y cultura. Observar los conceptos y valores más saludables desde la perspectiva del enfermo, y, en contraste, ver con desdén el trabajo oculto del gnosticismo desde el punto de vista de quien está pleno, autosuficiente y enriquecido por la vida. Tal como escribe en su autobiografía, este ha sido mi ejercicio más largo, mi experiencia principal. Si algo he aprendido, es que fue a través de esto que me convertí en un maestro. Hoy, mi mano conoce el truco, y ahora poseo la destreza de invertir las perspectivas. Quizás por eso la transvaloración de todos los valores ha sido posible solo para mí. Dado lo anterior, surge la pregunta: ¿por qué debería Nietzsche ser la excepción? Al igual que Schopenhauer, Nietzsche era un elitista sin vergüenza, tal vez incluso más que su mentor y ejemplo filosófico en algún momento. Schopenhauer miraba con desprecio a las masas porque pensaba que la mayoría de las personas eran simplemente estúpidas. El elitismo de Nietzsche, por su parte, se veía más aristocrático por naturaleza, creyendo en clases distintas de personas separadas, no solo por diferencias intelectuales, sino por diferencias ontológicas o tal vez metafísicas. En cuanto a Nietzsche, él se veía a sí mismo como la vanguardia de este nuevo movimiento, incluso como un profeta, aunque odiaría este término. Un pasaje, en el que Nietzsche habla sobre sus obras posteriores a su seminal Así habló Zaratustra, señala perfectamente su visión de sí mismo, y cito: «Tuve que buscar lentamente a mis compañeros, aquellos que por su propia fuerza, me ofrecerían una mano amiga, en mi trabajo de destrucción. A partir de ese momento, todos mis escritos son tal carnada. Tal vez entienda tanto sobre la pesca como la mayoría de la gente, y es que si no se atrapó nada, no fue culpa mía, sino que no había peces para picar». Así que volvamos a la pregunta original: ¿era Nietzsche débil, o más concretamente, se consideraba a sí mismo débil? La respuesta, por supuesto, es complicada. El alemán se veía a sí mismo como fundamentalmente saludable y fuerte, una de las pocas personas de su tiempo que poseía tal fuerza, tal vez incluso la única.
Pero también se veía a sí mismo como un hijo de su tiempo, un decadente. No estaba enfermo de forma fundamental, sino accidentalmente, solo en su apariencia externa. Es bien conocido lo enfermo que realmente estaba Nietzsche, sufriendo de migrañas y pérdida de visión, estando confinado a su cama durante días. Pero también, caminaba 8 horas al día por los Alpes suizos. Su vida está llena de pequeñas contradicciones como esta, una enfermedad extrema combinada con una vitalidad extrema. Y vemos lo mismo en sus obras filosóficas. Es precisamente por este doble aspecto, ser tanto enfermo como sano, que se consideraba a sí mismo un experto en el gnosticismo y también en su cura. En su visión, la transvaloración de todos los valores solo era posible para alguien como él, que poseía la capacidad de mirar desde múltiples perspectivas. Esta habilidad para invertir las perspectivas se convirtió en su truco, un ejercicio que desarrolló a lo largo de su vida y que él mismo consideraba como su experiencia principal. En sus escritos como En Humano, demasiado humano, sostiene que los débiles y los fuertes poseen maneras radicalmente distintas de justicia, aunque éstas a menudo se confunden bajo la misma etiqueta. De igual manera, los débiles tienen sus propias concepciones de compasión y piedad. Pero la compasión de los fuertes es vista por Nietzsche como más auténtica, ya que solo la persona poderosa tiene la capacidad real de actuar con misericordia o crueldad. Los fuertes son aquellos que tienen el poder de corresponder a los daños que se les hacen, mientras que los débiles, incapaces de devolver el golpe, tienden a acumular resentimiento. Es cuando alguien te lacera y te encuentras sofocado, incapaz de devolverle el daño, que empiezas a sentir este odio interno. Eventualmente, tal persona se vuelve cruel por naturaleza, al igual que un perro golpeado, se vuelve agresivo por naturaleza. Este odio es el verdadero veneno del alma humana, pues incluso cuando alguien consigue poder más adelante en la vida, el daño ya causado en su psique no se deshace, y la debilidad que ha experimentado lo corrompe. La figura de Nietzsche, como hombre y como filósofo, se presenta como una convergencia de contradicciones. No es muy sencillo acusarlo de ser hipócrita solo porque presente un argumento en contra de los argumentos. La vida y la obra de Nietzsche son un reflejo de esta complejidad, de cómo lo que parece una contradicción puede tener, en última instancia, un método, un propósito detrás. Tal como aprendemos del autor alemán. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. Los débiles y los fracasados deben perecer, esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres.